Buenas noches, amigos de Recursos Humanos con Calle. Hoy hablando de un tema sumamente interesante y que llevamos ya unos meses, un año diría yo, por ahí escuchando, y es la gran renuncia, o en inglés como conocemos, the Great Resignation. Más allá de los factores, de las razones que está haciendo que todas estas personas renuncien, ¿qué otras implicaciones realmente trae esto, no? Esta tendencia que estamos escuchando, sobre todo a nivel económico. Bueno, pues no se retiren, que hoy vamos a estar hablando de este tema y tenemos un recurso muy especial en los estudios hoy. Siempre recordando que cualquier, de lo que sea, asesoría legal que ustedes necesiten, comuníquense con el bufete Exija SBGB. Allí, lo que ustedes necesiten, 787-332-00. Esto es Recursos Humanos con Calle. Bueno, como les dije, compañero, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto de la gran renuncia? ¿Qué realmente está pasando en los Estados Unidos y en Puerto Rico? Que la gente un día se levanta y dice, no, ya yo no vengo más. ¿Eso es cierto? ¿O cómo eso se está dando? Bueno, vamos a hablar de eso y hoy nos acompaña nuestro viejo compañero, y no es que sea viejo, sino que ya no está con nosotros todos los días, pero de repente viene Nick Pastrana. ¿Ustedes recuerdan de Economía con Calle? Pues como él es un experto en economía pública sobre todo, ¿a quién más vamos a invitar si no es a Nick? Nick, ¿cómo te estás? Saludos, gracias por la invitación. ¿Todo bien y tú? Qué bueno, todo bien y bien feliz de tenerte por acá de vuelta. Sí, aquí me siento como en casa. Súper bien, pues yo dije, bueno, este tema es interesante porque llevamos tiempo que vamos discutiendo lo que es la gran renuncia y lo que eso, las consecuencias que tiene obviamente en el lugar de empleo, tanto para patrono como para empleado, pero aquí hay unas implicaciones más allá, que obviamente también a nivel de todo el mundo nos afecta y más que nos afecta, nos va a afectar, y es la parte económica. Es importante destacar que el año pasado, para el 2021, se habló de que más de 4 millones de personas en los Estados Unidos renunció a su trabajo, sobre todo en las edades de 30 a 45 años, es lo que se menciona, y casi cerrando el año, para noviembre del 2021, se habló de que habían sobre 10 millones de posiciones vacantes en los Estados Unidos. Entonces tú dices, wow, 10 posiciones vacantes, 4 millones de gente renunciando, ¿y para dónde se está yendo esta gente? Era una de las preguntas. Otra de las cosas que se menciona, y yo creo que es bien interesante, pero bastante lógico en las estadísticas, es que mencionan que mucha de esta gente son de dos industrias. La industria de salud y la industria tecnológica, que obviamente han sido dos industrias que se han afectado mucho en la pandemia, que son empleados que están cansados, que están agotados, y es donde mayormente hemos visto esas renuncias. Y vamos a hablar ahorita de los factores que probablemente han impulsado, o según las encuestas en los Estados Unidos, a estas personas a tomar esta decisión tan drástica. Estamos hablando de personas que pueden tener 10 años, 15 años de servicio en una compañía y de repente dijo, hasta aquí llegué. ¿Por qué? Si está bien, si está mal, eso no vamos a juzgar eso, pero sí vamos a hablar de por qué esto está sucediendo. Sin embargo, Nick, y una de las razones principales por la cual tú estás aquí, es que se nos ha olvidado que realmente esto va a afectar la economía de todos. Y tenemos las estadísticas y compartimos las de Estados Unidos porque son las que hay. Pero no significa que en Puerto Rico esto no está pasando y que de igual modo lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros. Entonces yo siempre me pregunto, y yo, por la lógica, no porque necesariamente tengo el conocimiento tuyo, pero... Ni para tanto. Sí, bueno, ¿verdad? Pero esta parte de inflación, de economía y del suministro de, ¿verdad? Y la cadena de alimentos y otras cosas. Yo digo, bueno, si tenemos 10 millones de puestos vacantes, eso nos tiene que afectar. Sí. Porque el que hace pollo, pues tiene puestos vacantes. O sea que va a faltar el pollo. El que hace, y eso es la parte de comida, pero igual, el que hace ropa, pues tal vez no es que nos falta toda la ropa, pero a lo mejor la que me gusta, pues ahí no está pasando mucho, hay escasez. Y yo lo vivo. Yo voy al supermercado y de repente veo góndolas que yo digo, esto no estaba así hace años atrás. O las que veo llenas, esto no costaba así hace par de meses atrás. El que va a comer en un restaurante dice, adiós, pero ven acá, ¿y este ticket de dónde salió?
¿cómo tú puedes relacionar si en algo, Sí. esto que estamos viviendo, obviamente esta consecuencia económica? Tú mencionaste, nosotros del punto de vista de política pública, y como tú sabes, nosotros hemos trabajado proyectos que tienen que ver con salario mínimo, con crédito por trabajo, así que el mercado laboral nosotros lo miramos bastante y nosotros estamos observando este fenómeno. Y en el estudio que hemos estado viendo, ¿verdad? A nivel de Estados Unidos están las industrias que tú bien dices, de salud, las industrias también de tecnología, pero hay otras industrias, que es la industria de alimentos, en particular, además de la turística, que ha tenido bastantes renuncias. Y entonces eso se debe a varias razones, ¿verdad? La primera razón muchas veces es que cuando se cerró el país, muchas de estas personas perdieron sus empleos cuando cerraron ciertos negocios. Porque acuérdate que cuando cierran los restaurantes, el que no le dio tiempo a coger su préstamo SBA o ese tipo, esos negocios cerraron. Así que mucha gente perdió sus trabajos y se hace un poco más difícil requerirle a esas personas o ofrecerle a esas personas que vuelvan a esa industria. Y otra cosa, pues el asunto del exposure. Muchas personas, si sienten que en esa industria, en la industria de alimentos o en esta industria, tienen más exposure, pues normalmente pues no van a querer volver a esta industria. Y eso, ¿verdad? Yo soy de las personas, y lo podemos discutir un poquito más adelante, que no pienso que esto es tanto un great resignation como un great shift. La gente está cambiando de industria. Pero eso crea unos problemas, o sea, y crea unos problemas en la inflación, crea unos problemas en el aumento en el costo debido a la escasez de producción, ¿verdad?, de alimentos en toda la cadena de distribución, desde el matadero, desde la granja, ¿verdad?, hasta el carrero que la lleva. el carrero en el mismo supermercado o en el mismo restaurante. Cuando hay escasez de productos, porque no puedes producir más, porque no tienes más empleados, pues oferta y demanda, suben los precios. Tienes poquito producto, pues entonces la misma demanda, pues la gente sigue comiendo, pues los precios suben. Y eso entonces tiene un efecto negativo a los individuos. Así que es una especie de boomerang que muchas veces pues lo recibe la economía para atrás, porque tú puedes decir, es bueno. Y pienso yo que hasta cierto punto ese shift iba a pasar. El problema es que al pasar tan acelerado, ¿verdad?, y al estas industrias transformarse y disrupt, que sería como de romperse tan rápido. No pues, estamos preparados. No estamos preparados, y entonces crea unos disloques de mercado que afectan el bolsillo de la gente, y eso es un problema. O sea, te digo, esto no es una solución fácil, esto es algo que lo están viendo todos los policy makers, toda la gente que hace política pública, no en Puerto Rico, en el mundo, porque es un fenómeno global. Y hablando incluso, ¿verdad?, de eso que mencionas, de que, como bien mencionas, en la industria de restaurantes, e incluso podemos irnos un poquito más para atrás. Cuando vino María, muchas de las personas que toda su vida habían trabajado en la industria hotelera o en turismo, no quieren un trabajo en turismo porque obviamente sus hoteles cerraron e incluso hubo unos benditos que abrieron los otros días y luego vino la pandemia y volvieron a cerrar. Así que eso es entendible. Uh-huh. Sin embargo, las estadísticas dicen que un gran por ciento de estas personas vieron que en la pandemia, para comenzar, quieren mayor flexibilidad y trabajo remoto para poder considerar un trabajo. Hay personas que simplemente quieren cambiar de industria. Hicieron como una introspección y dicen, ya yo no quiero trabajar más acá. Hay otras personas... O le están ofreciendo más. Obviamente, la falta de empleados también crea esa demanda y entonces las estructuras salariales pues ya ni tan siquiera se respetan. Esa es la realidad. Aquí pues el que más paga, el que se lleva a la gente. El mercado nunca ha respetado eso. Claro, bueno. Pero nada, la cuestión para abajo sí, pero para arriba no. pero a lo que voy es que en el caso de las razones, ¿no?, que se ha visto en las estadísticas o en los surveys, ¿no?, en las encuestas en los Estados Unidos, pues está este tipo de persona por la cual está renunciando. Están las personas que no se sienten a gusto de cómo la poca empatía que sus patronos han tenido durante este periodo de pandemia y pues ya no quieren trabajar más con ese patrono, o está esta otra clase, que esa es la que yo voy, donde dijeron, mira, la realidad es que yo voy a abrir mi propio negocio. Y hay muchos más de los que pensamos en esa categoría. Entonces, a mi pregunta es, estas personas que se han ido por su cuenta, pues no van a regresar, o no por lo menos en un periodo corto.
lo que significa que en estas posiciones que tenemos vacantes van a continuar vacantes porque realmente no tengo esa gente. Y el Incluso, problema va a y si esta, persistir. claro, y si esta gente va a abrir negocios, eventualmente, pues, deseamos que sean Definitivo. exitosos, van a necesitar gente también. Así que a lo que voy es que, ¿qué va a pasar? ¿Cómo esto se va a solucionar? Que, ¿sabe? Sé que lo están mirando, sé que es difícil, pero Sí. es preocupante. A mí me preocupa mucho. Yo escucho este tema todo el tiempo y yo me preocupo un montón. Yo no sé si la gente lo ve igual que y yo. es bueno que tú que estás en el field y que conoces, que tú tienes ese sense, porque te digo, los datos en Puerto Rico están malísimos en cuestión de segregar esto. Y esa observación de que hay más entrepreneurship, que tú puedes decir, mira, es bueno, ¿verdad? Porque tú siempre lo has querido fomentar. Pero a la misma vez demasiado de eso, ¿verdad? Puede perjudicar hasta a la misma persona, porque hay mucha gente que a lo mejor lo está haciendo porque tiene un espacio de disposable income, como de dinero que pudieron acumular por ciertas ayudas y ciertas cosas, pero puede que no les funcione, ¿verdad? Porque el success rate de los startups a veces no es el que uno espera y luego devolverse para atrás es un problema. Pero no, lo que no me pasa atrevo, es no me eso. atrevo a decirte cuánto es la magnitud, ¿verdad? De cuánta gente está activamente, ¿verdad? Yéndose para no trabajar más o para trabajar bajo sus términos por un ¿verdad? Por un startup, pero lo he escuchado mucho. Pienso que hay que estudiarlo y pienso también que hay que también las personas cuando toman este tipo de decisión tienen que también ver todo lo que está pasando allá afuera, porque a veces no es buen negocio. A veces tienen mucho mejor negocio que cogiendo un poquito más de experiencia. Y pasa sobre todo con la gente joven. Tú a veces ves que hay un afán todo el tiempo por emprender, pero la realidad es que cuando tú eres joven a veces es más importante coger esa experiencia. Porque yo estaba el otro día con alguien que es un genio de negocio y que él mismo hizo ¿verdad? Su buena carrera como empresario. Y él dice, tú tienes que empezar gastando los chavos del otro. Tú tienes que Muy empezar, interesante. Es que oye, como cometiendo errores, ¿verdad? Y que otros están pagando, ¿verdad? Tu jefe o eso está pagando ya él por ese metió error. las patas. Ya él metió las patas, lo... pero hay un nivel de tolerancia, pues hay un capital. Pero Claro. cuando tú estás on your own, eso Bueno, y Nick, tú lo sabes porque tú desaparece. estudiaste economía. Yo también tengo una formación en contabilidad y lo primero que te dice es tú vas a trabajar con el dinero del banco, no con el tuyo, tú pides prestado. Y O sea así que mismo. definitivamente, y lo estamos viendo mucho, y mira, yo he tenido experiencia donde personas pues están en un trabajo porque quieren adquirir experiencia, porque literal no la tienen, Ujú. pasan 2, 3 meses y viene otra oportunidad, no es que allá me dan otra experiencia, Sí. pero ¿cómo si no has pasado esta? Y Tienes que volvemos. reconocer eso, tienes que reconocer tu experiencia, y ¿verdad? Y para mí, si pueden emprender, que emprendan, pero siempre reconoce tu experiencia para lo que estás haciendo, ¿verdad? Y veo mucha gente y de mi edad y menos, que si cryptocurrency, que si esto, que si lo otro. Reconoce primero tu experiencia y segundo, mira lo que hay en el mercado laboral, porque de verdad, ahora mismo, a diferencia de en otros momentos, el mercado laboral está salvaje, o sea, están ofreciendo buenos empleos en cosas interesantes, porque están cambiando también el tipo de perfil de los empleados que están pidiendo. Y también hay, si tienes recursos más bajos y tienes dependiente y eso, hay unas ayudas nuevas que en Puerto Rico se van a ver por primera vez y que luego en otro podcast lo hablamos de cómo eso va a incidir en que por primera vez en décadas, La gente se vaya a trabajar. primera porque tiene vez ayuda. mínimo, primera vez en décadas hace sentido trabajar, y trabajar no te pone en una posición por debajo del nivel de pobreza. Y eso Mínimo. Bueno, y por eso te lo digo. Porque que antes hace- no que haga- hacía sentido trabajar con el nivel de ayudas que había por no trabajar. Claro. Ahora eso está cambiando. Pero eso cuándo cambia, Nick, realmente, porque ahora Eso hay mismo que con el observarlo. aumento. Yo no te puedo decir cuánto va a cambiar. Yo No. te tengo que decir que ahora mismo, si tú haces los numeritos, te hace más sentido trabajar que no trabajar.
Porque, bueno, pues entonces yo creo que sí tenemos que hacer un podcast con tabla. Con Seguro, información, yo lo tengo. Que se presenten los numeritos. Seguro. Porque el detalle es que, oye, y siempre lo he dicho en cualquier foro que me han invitado, yo estoy súper contenta y qué bueno que la gente, ¿verdad?, tenga un aumento de salario, pero la realidad es que también tenemos las personas que se han expresado que con ese aumento de salario realmente... Pero no es con el salario mínimo, es salario mínimo sumado con crédito por trabajo y crédito por menor, el federal y el estatal. Pero entonces es la mezcla de todo eso. De todo eso. Pero todavía nos queda entonces arreglar un poco Claro. la parte de esas personas que sí han aumentado su salario, pero entonces eso implica que le quiten otras ayudas y que son ayudas que realmente se necesitan, como el plan médico, la tarjeta del PAN, entre otras ayudas. Pero precisamente por eso es importante que esta es la primera vez que hay unas ayudas que aplican a los puertorriqueños que son por trabajar, no por no trabajar. ¿Ves? Si te dan esas ayudas por trabajar, compensa lo que perdiste por no trabajar. Pero yo creo que eso es bien importante en cuestión de educación, Nick, porque tampoco es una información muy fácil, seamos honestos. Incluso los propios contables todavía están perdidos en cómo radicar las planillas, en cómo realmente poder hacer el uso de todos estos créditos de forma inteligente y que sea efectivo para sus clientes. Así que yo creo que falta todavía mucha información para que las personas realmente se convenzan que es como tú dices, que es mejor hacerlo de ese modo. Yo lo que le diría a todo el mundo es que haga sus numeritos. Que vaya, chequee con su contable, hay bastantes calculadoras de estos créditos online, el crédito por trabajo y crédito por menor, que las busquen, que verifiquen ahora con el salario mínimo y que hagan sus numeritos, porque muchas veces, y pasa, como estamos en este cambio, en esta transición en la pandemia, más de estas cosas nuevas, pues la gente a lo mejor piensa que sale mejor trabajando por su cuenta que con lo que se ganaba antes, pero este año eso cambió dramáticamente. Así que yo pienso que en parte es uno, descubrir lo que estábamos hablando ahorita, reconocer, ¿verdad?, el expertise que uno tiene en lo que está haciendo, y dos, cuánto realmente yo estoy dejando en la mesa por no unirme a la fuerza laboral. Y yo creo que eso, ¿verdad?, el hecho de que esto pase ahora no es casualidad. O sea, estos programas de ARPA y todo esto viene de economistas de verdad. Así que el hecho de que te estén recompensando el trabajo justo ahora no sale de la nada, y que no es solamente a Puerto Rico que se lo extendieron, que a nivel federal están extendiendo los programas de crédito por menor y crédito por trabajo, y que, by the way, esto es una de las herramientas que funciona tanto para los demócratas como los republicanos, los dos la quieren, porque es probada para recompensar y mitigar un poco las recompensas que no necesariamente son por trabajo. Así que estas sí son por trabajo. Es cuestión que la gente, el consejo sería que la gente haga su numerito y que reconozca, ¿verdad? Porque la pandemia es un proceso que pues todavía nos está costando adaptarnos, incluso en lo económico. Claro, y es sumamente interesante y sumamente importante que las personas realmente, ¿verdad?, tengan esta información. Pero regresando al tema precisamente de los numeritos y mi preocupación genuina, hay algunos, y dentro de lo que se ha recopilado en la información en los Estados Unidos, yo tengo que decir que por lo menos algunas de las razones que se mencionan, en efecto, son razones justificadas, son razones válidas, son personas pues que han trabajado, se han drenado, están cansados. La pandemia les dio demasiado duro, sobre todo a los profesionales de la salud, y es triste porque incluso eso es una necesidad bien grave, nosotros ir a un hospital y pues no tener suficiente personal que nos pueda atender, pero si nos ponemos en sus zapatos desde su lugar, también pues son personas que dijeron ya, y yo los he visto, incluso yo trabajo en esto, contrato gente y veo como sí, profesionales de la salud, sobre todo los enfermeros que trabajan 3 turnos sin cesar y que la pandemia les ha dado duro, queriendo buscar, tal vez no ser enfermero, pero un lugar donde pueda practicar la enfermería, pero en una forma sí, que no sea más suave, tal vez un hospicio, un colegio, en un modo donde puedan descansar, porque no han tenido descanso durante 2 años. Pero eso es natural. O sea, por eso no hay forma, o sea, crea un problema. A eso voy. Es más fácil bregar con las cosas, con los resultados de las cosas, no tanto con la causa, porque la causa en este tema en particular, y esto aplica a muchas cosas en la economía y en la política pública, tú nunca vas a poder
atacar la causa, porque el virus está ahí, o sea, la gente sigue... A eso voy. Y eso siguen necesitando a esa gente. Claro, y por eso te digo que la mayoría que muchas de las razones de las que las personas están renunciando han dado son razones justificadas. Y eso no es lo que venimos a hablar. Correcto, son razones que, mira, te cansaste y ¿sabes qué? Tienes el porqué, ¿sabes? Tienes las razones para cansarte. Pero como tú dices, eso crea un problema. Eso crea un problema y ¿qué vamos a hacer? Esa es mi preocupación. No, ¿A dónde estamos? Porque esa persona, si a lo mejor dijo, pues yo me voy a cambiar de industria y busco otro trabajo, pues está bien, porque igual está subsanando en otra área. A lo mejor está en una planta de manufactura de alimentos, está en algún lugar donde está resolviendo el problema. Mi hecho aquí, y lo que yo presento es esa gente que no está trabajando, que se fue a abrir un supuesto negocio, y que todas esas posiciones continúan abiertas y que les va a afectar a eso, a los que trabajamos, a los que no trabajamos, a los que tienen disque negocio, a los que no... O sea, a todo el mundo nos afecta. Ahí es un issue de enfocar la política pública, uno, a la retención, ¿verdad? De recompensar bien el trabajo, quizás unos programas gubernamentales. Y en estas cosas, yo sé que a veces uno piensa que el gobierno no se esté metiendo tanto en las cosas, pero es que en los tiempos de crisis y en los tiempos de crisis económica, el gobierno tiene que orientar su política pública, y más un momento como Puerto Rico está ahora, ¿verdad? Que hay unos fondos para eso. Puerto Rico recibió por ARPA $3 billones, o sea, usarlos bien y no usarlos quizás en pistas de patinaje o en fiestas, en anuncios, pero usarlos precisamente para eso, para retener esos talentos. Tal vez para entonces incentivar realmente a los patronos, que era una de las cosas que yo siempre decía. O gente que venga también. No, y perfecto, porque sí, sabemos que hubo unas ayudas para los patronos en tiempo de pandemia, pero estos fondos, por ejemplo, que hubo para el PUA, lo que fuese, realmente no los hubo para las personas que estaban sosteniendo a los empleados activos. Bueno, hubo los que SBA, fue a nivel de préstamos condonables. Pero no fueron las mismas cantidades o sea, no fueron los mismos millones que dieron para una parte que dieron para otra, los que creaban empleo, los que estábamos tratando de retener nuestros empleados, tuviésemos o no tuviésemos ingresos o los mismos ingresos, ¿ves? Así que Dios quiera que en esos fondos... Estoy de acuerdo contigo. Y la economía hay que verla como un todo, o sea, no solamente con los consumidores, empleados, pero también con los patronos y con todo eso. Los hospitales, por el lado de patronos, ¿verdad? No solamente incentivar que estén las personas, retener a las personas que están casadas, sino también aumentar la capacidad de alguna forma, tratar de que haya más personas dedicadas a eso, flexibilizar las leyes en ese sentido, que se ha hablado en este país. Yo creo que hay que hacerlo. Pero por el lado del patrono, en ese caso, los hospitales están en una situación precaria en cuestión de financiamiento, ¿verdad? De cómo se sostienen, cómo mantienen sus operaciones, porque tienes una gran cantidad de gente que no está yendo a atenderse de rutina, no está yendo para una, ¿verdad? A lo mejor si iba al hospital lo hubiesen hospitalizado rápido y no va porque no quiere coger COVID en el hospital. Claro. Y eso está teniendo un problema y obviamente... muchas veces la política pública solamente se centra en una área, ¿verdad? Y pasa, porque pues lo ven de una sola forma, pero es que hay que entender todo, o sea, todos los puntos de esa cadena, desde los empleados hasta los patronos, todo eso hay que atenderlo. Y yo creo que en este momento tenemos, a diferencia de otros momentos, tenemos más recursos para atenderlo, es cuestión de dirigirlos bien, a atender cada uno de esos. Sí pienso que esto va a ser algo que es temporero. El problema es que los daños pueden ser permanentes. A eso voy, claro. Esto va a pasar. Eventualmente el mundo se va a volver a recalibrar, ¿verdad? Y el mercado funciona así. La necesidad de las vacantes van a bajar, hay gente que va a regresar a trabajar, hay gente, ¿sabes? Las personas que a lo mejor están tomándose un break, en algún momento el break se va a tener que cortar. Aquellos que a lo mejor se fueron a montar un negocio se dieron cuenta que igual montar negocio y administrar empleados no es tan fácil y a lo mejor regresa. O sea, vamos a ver de todo. El detalle es que en lo que eso pasa, el daño puede ser permanente. El daño ya lo estamos viendo, ya no se puede salir a comer como salías antes. O sea, digo, no sé yo, y yo tengo una familia pequeña, yo tengo un bebé, pero yo me imagino que las familias de 3, de 4, ¿quién sale a comer hoy día si está carísimo? ¿Sabes? No, entonces eso afecta porque a la misma vez, pues entonces reduce la cantidad de restaurantes porque no da el mercado, porque la comida está cara, es la gente un efecto dominó y eso sabes tú. Se afecta, el número de restaurantes baja, se quiebra capital
local, porque en el restaurante hay, yo creo que es una de las industrias en Puerto Rico que hay más capital local que en otras industrias. Y ahí para que eso volverlo a reconstruir es un problema. Y eso es el problema. En la economía a veces uno dice, no, tú sabes, todo se autorregula, pero a veces los daños ¿Cuánto tiempo? duran un montón de tiempo. Cuando tú matas una industria, cuando tú matas, ¿por qué se protege la industria lechera o por qué se protegen las industrias agrícolas? Porque cuando se muere, volver a reconstruir eso de nuevo, ¿Pueden tardar? décadas. Mira la industria de la construcción. Hay construcción, ¿verdad? Hay una que otra compañía, pero la industria de construcción es una industria que prácticamente desapareció en 2009 y que ahora es que está volviendo resurgiendo, reviviendo y precisamente pues por lo, ¿verdad? Por los fondos que ahora, porque si no, nunca hubiesen. Y esas son las cosas que poca gente habla, pero que de verdad hacen falta mirarlas, porque pues hay que darle a veces, y los hospitales, si cierran hospitales. No, bueno, definitivamente, no te vayas muy lejos, es que ya hay hospitales por ahí que o no han cerrado, pero han cerrado algunas áreas. Obviamente sabemos que hay muchas subespecialidades que en Puerto Rico ni tan siquiera existen, o tú consigues una cita, literal, te mueres, porque es a 6 meses, a 7 meses. Así que no, definitivamente esto es preocupante y por eso yo creo que en efecto, ¿verdad? Tenemos un consenso y lo que escuchamos por ahí, si estamos mandando el mensaje, perfecto, los patronos tienen que adaptarse a la nueva era, a los nuevos tiempos y estamos cambiando el modo de hacer negocio, de eso estamos claros. Pero por otra parte, yo creo que crear la conciencia, ¿verdad? Y es el consenso que tú y yo tenemos, es que esto nos afecta a todos. El que la persona no quiera incorporarse o reincorporarse en el mercado laboral va a tener una consecuencia negativa a todo el mundo, a ti, a tu papá, a tu hermano, a todo el mundo. Es algo que nos va a afectar. Y yo creo que pues es importante mencionarlo aquí, crear un poco de conciencia en ese tema, porque es como tú dices, en algún momento esto deberá volver a la normalidad, pero en lo que vuelve... Así es. Cosas pasan. Pero gracias, Nick. Gracias por estar aquí. Oye, y te invitamos porque esas tablitas, esos numeritos son importantes. Gracias, Mili. Esto es Recursos Humanos con Calle.